La inflación no solo se puede erradicar, sino que se debe erradicar. ¿Cómo sería la secuencia de un programa de reformas estructurales para cambiar a Argentina definitivamente y tener 4 décadas de crecimientos de 7% anual? Buenas noches. Les quería un poco contar lo que no pude decir en Intratables. Ustedes ven que Intratables son muchas personas, mucho griterío, hay muchas palabras y poco seso, me parece. Pero bueno, la inflación no solo se puede erradicar, sino que se debe erradicar. Y las formas de erradicarla son varias. Por eso yo intenté explicarle que había varias y empecé con una, porque es la más obvia, que es la dolarización. Y la dolarización es un programa que se puede hacer de dos maneras. Una, con acuerdo con los Estados Unidos, un acuerdo monetario. Si nosotros dolarizamos con acuerdo con los Estados Unidos, hay algo que se llama el señoriaje, es decir, la capacidad de imprimir billetes. Si hacemos un acuerdo con Estados Unidos, debiéramos intentar compartir con Estados Unidos el señoriaje, esa capacidad de imprimir billetes que tiene la Reserva Federal de los Estados Unidos. Y la Argentina es uno de los países que más dólares demanda. Se dice que tenemos cerca del 10% de los dólares emitidos en el exterior de Estados Unidos, lo cual es una locura. No sé si ese dato es real. Otra alternativa es dolarizar como hizo Ecuador, de manera unilateral. Si lo haces de manera unilateral, lo que tendrías es instantáneamente, o sea, en un lapso de 1 año y medio, por ejemplo, la tasa de inflación se desploma y después llega a cero. Y de hecho, Ecuador tiene inflación negativa. Estados Unidos tiene inflación positiva, Ecuador tiene inflación negativa. Entonces eliminamos la inflación para siempre. Una vez que eliminamos la inflación, eliminamos la devaluación y eliminamos la impresión de billetes. Por supuesto, entonces no podés pagar más las cuentas emitiendo billetes. Y eso te obliga a hacer el resto de las reformas. ¿Cómo sería la secuencia de un programa de reformas estructurales para cambiar a Argentina definitivamente y tener 4 décadas de crecimientos de 7% anual? O por lo menos 3 décadas de crecimiento de 7% anual para hacer un catch-up con los países desarrollados. La manera sería aproximadamente la siguiente. Lo primero que haces es dolarizar. Al dolarizar se desploma la inflación, se desploman las tasas de interés. Eso es expansivo, es una reforma que hace crecer la economía porque se expande el crédito. Con la dolarización hay que hacer conjuntamente el resto de las reformas, porque si no, puede terminar mal, como terminó en aquel momento la convertibilidad 10 años después. ¿Cuáles son el resto de reformas? Primero, desregular. También es expansivo. Hay 69.000 regulaciones en Argentina. Si desregulás, las pymes tienen una capacidad de crecimiento asombrosa. Y además, flexibilizás el mercado laboral. ¿Por qué flexibilizar el mercado laboral? Por una cuestión muy simple. Nosotros queremos que esta expansión sea con gente tomando empleo, que aumente la demanda de empleo rápidamente. Para eso, tiene que ser fácil despedir. Y por supuesto, para compensar tiene que haber un seguro de desempleo. Puede haber, como hay en Estados Unidos, un seguro de desempleo. Entonces, eso es una forma fácil de flexibilidad laboral, que es bueno para el empleador y es bueno para el empleado, porque entonces vas a tener un montón de empresas tomando empleo, vas a tener muchas posibilidades de empleo. Pero además, es bueno para el empleado cuando vos te querés ir. En Argentina trabajás 10 años en una empresa y te deben 10 años de indemnización si te vas, el equivalente a lo que se corresponde por 10 años, entonces no te podés ir. Y se genera una relación espantosa porque al empleado se quiere ir, pero quiere que le paguen indemnización, entonces necesita que lo echen. Entonces para que lo echen tiene que trabajar mal. Y el empleador no lo puede echar porque le cuesta muy caro o porque te pone una doble indemnización, pero vos querés que se vaya. Entonces, ¿qué haces? Dejás de aumentar el sueldo. Y como hay una inflación enorme, se va deteriorando el sueldo hasta que la persona decide irse y perdió su indemnización. Entonces el sistema argentino es espantoso y además es una montaña de juicios laborales que lo que hacen es que la gente no tenga ganas de querer contratar gente. Una cuarta reforma es eliminar una enorme cantidad de impuestos. Pero además, esa eliminación de impuestos va a generar un aumento de la recaudación. Cuando uno va subiendo las alícuotas impositivas y creando más impuestos, va aumentando la recaudación, hasta cierto punto. Donde si seguís aumentando los impuestos, empieza a reducirse la recaudación. Argentina ya pasó ese punto hace rato. Es lo que se llama la curva de Laffer. Entonces, Alberti decía, tenés que cobrar muchos, pocos y no pocos, muchos. ¿Sí? Entonces, en vez de poner altísimos impuestos, que al final cobras muy poquito, pues si te achica la torta, bajás los impuestos, crece la torta y terminás cobrando mucho más y el Estado es más rico. Recién después de hacer eso puedes abrir la economía, que también es expansivo. El comercio libre hace crecer la economía. Después tenés que hacer una sexta y una séptima, que son las que en la jerga llaman el ajuste. ¿Qué sería? Reducir el gasto público al nivel razonable. Es decir, la cantidad de empleados públicos que necesitas y el resto no van a su casa al día siguiente sin un sueldo. Eso no es así. En nuestro programa les vamos a seguir pagando el sueldo, se van a su casa, pero les seguimos pagando el sueldo por 1 año. O sea que nadie pierde, todos ganan. La persona que se va
puede ir a buscar un empleo. Imagínense que va a estar en plena expansión la economía y vas a tener entonces una capacidad de ir a buscar un trabajo en otro lugar y vas a tener doble ingreso. Nadie se puede quejar. El que se rompa el traste laburando va a ganar más plata en Argentina, pero vas a estar aumentando fuertemente la productividad. Y la productividad es la única manera de sacar a los países de la pobreza. Es decir, trabajando lo mismo ganan más. Esto es lo que a mí me hubiera gustado explicar en Intratables, que por supuesto es imposible en los pocos minutos que te dan. Pero quería agregar un tema que me parece muy importante. Cuando dolarizamos, inmediatamente después dejamos de indexar. Como hicieron la convertibilidad en su momento, se prohibió la indexación, que es la manera de, bueno, pues una vez que tenés dólar, no puedes seguir indexando los contratos que tenías de indexación en pesos, porque ahora todo va a ser en dólares. Entonces se prohíbe esa indexación durante unos años, después se hace cada uno lo que quiera, pero hasta restablecer un cierto equilibrio. Y en ese momento, entonces, cuando prohibís la indexación, congelás los sueldos públicos en dólares, pero no los privados. Entonces los sueldos privados van a subir y los sueldos públicos se van a mantener. Por lo tanto, va a haber un incentivo para irse del sector público al sector privado. Entonces, como los sueldos van a ser muy pequeños en dólares, les vamos a dar premios por productividad en el sector público. Entonces van a subir los sueldos de las personas que trabajen bien y de los que necesitemos que se queden en el Estado. Por ejemplo, si necesitas mejorar un hospital, necesitas un buen director del hospital. A ese le vamos a pagar bien, pero en función de la productividad de lo que mejore el hospital. Lo mismo en seguridad, lo mismo en cada una de las funciones esenciales del Estado. Lo mismo en el ejército. La revolución que hay que hacer en Argentina es tan grande en todas las áreas que hay que empezar ya. Hay que darse cuenta que la oportunidad va a ser el 2023 y tienen que ganar las ideas de la libertad. En este año, en las elecciones de noviembre, yo ahora, que apoyé fuertemente a López Murphy, estoy creyendo que voy a votar a Milei. ¿Por qué? Porque hay que dar una señal clara a los políticos de que queremos un cambio profundo. No queremos palomas, queremos halcones. Pero necesitamos halcones porque no se puede hacer una reforma gradual. Argentina no es Suiza. Yo creo que el esfuerzo que están haciendo José Luis Espert, Javier Milei, Ricardo López Murphy, son muy valiosos. Y el cambio que hemos tenido en estos poco tiempo, en estos últimos 2-3 años, del aumento del crecimiento de la ciudad de la libertad, a mí me dan optimismo porque cuando lo miramos a nivel de los jóvenes probablemente duplica a lo que está pasando a nivel de los que tienen más de 50 años o 45 años.